7 de marzo de 1995. Son las 11:43 de la noche en el complejo hospitalario de Belize-Hillstatten, Brandenburg, Alemania. Klaus Weber, guardia de seguridad contratado para supervisar la transición del abandonado hospital militar soviético a propiedad civil alemana, realiza su ronda nocturna final por los 60 edificios que componen una de las instalaciones médicas más grandes de Europa. Durante los próximos 28 años, Klaus y sus sucesores documentarán fenómenos que desafiarán toda comprensión médica y científica. Quirófanos que se iluminan espontáneamente en medio de la noche, equipos médicos que funcionan décadas después de haber sido desconectados, y personal fantasma que continúa realizando operaciones quirúrgicas precisas en intrusos que penetran las instalaciones abandonadas. El Hospital Belize-Hillstatten fue construido entre 1898 y 1930 como el sanatorio para tuberculosis más avanzado de Europa, diseñado para albergar hasta 1.200 pacientes en un complejo autosuficiente que incluía no solo instalaciones médicas, sino también granjas, talleres, lavanderías, e incluso su propia planta de energía. Durante la Primera Guerra Mundial, el hospital fue convertido en centro de tratamiento para soldados heridos, donde Adolf Hitler recibió tratamiento por ceguera temporal causada por gas mostaza en 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como hospital militar alemán antes de ser capturado por fuerzas soviéticas en 1945. Durante 50 años, de 1945 a 1995, Belice funcionó como el hospital militar soviético más grande fuera de la Unión Soviética, proporcionando tratamiento médico avanzado para soldados del grupo de fuerzas soviéticas en Alemania. El hospital era efectivamente una ciudad médica secreta, operando bajo estricto control militar con acceso restringido incluso para civiles alemanes orientales. Especialistas médicos soviéticos desarrollaron técnicas quirúrgicas experimentales en Belice, particularmente en cirugía neurológica y procedimientos de trauma de combate que no estaban disponibles en hospitales civiles. Dr. Yevgeny Petrov, cirujano jefe del hospital durante los años 80, supervisó lo que registros médicos soviéticos describen como procedimientos quirúrgicos experimentales avanzados que incluyeron técnicas de neurocirugía, trasplantes de órganos, y lo que documentos clasificados llaman modificaciones neurológicas para optimización de personal militar. Estas operaciones experimentales fueron conducidas en el Pabellón C, una sección del hospital equipada con tecnología médica soviética de última generación y laboratorios de investigación que permanecían clasificados incluso para personal médico de menor rango. El retiro soviético de Alemania Oriental en 1995 resultó en el abandono súbito y completo de Belice. En lugar de transferir equipos médicos valiosos o destruir materiales sensibles, las fuerzas soviéticas simplemente evacuaron todo el personal en un periodo de 72 horas, dejando el hospital exactamente como había estado operando: quirófanos completamente equipados, laboratorios con experimentos a medio terminar, y archivos médicos que documentaban décadas de procedimientos experimentales. La prisa del retiro fue tan extrema que se encontraron pacientes soviéticos abandonados en salas de recuperación, quienes fueron posteriormente transferidos a hospitales alemanes. Klaus Weber fue contratado por las autoridades alemanas para proporcionar seguridad básica durante la transición de propiedad del complejo hospitalario. Su responsabilidad inicial era prevenir vandalismo y saqueo mientras funcionarios determinaban qué hacer con la instalación médica abandonada más grande de Europa. Weber, veterano de la Policía Federal Alemana con 15 años de experiencia en seguridad, esperaba una asignación rutinaria protegiendo un edificio abandonado. No anticipó que se convertiría en el primer testigo de fenómenos que obligarían al gobierno alemán a clasificar Belice como zona restringida permanente. La primera anomalía documentada por Weber ocurrió durante su tercera noche de servicio, el 10 de marzo de 1995. Mientras patrullaba el pabellón C a las 2:20 de la madrugada, notó que las luces del quirófano principal se habían encendido espontáneamente. Weber había verificado personalmente que toda la electricidad del edificio había sido desconectada durante el día anterior, y no había otras fuentes de iluminación en el complejo. Más inquietante, cuando se acercó al quirófano para investigar, pudo escuchar claramente sonidos de equipos médicos funcionando, ventiladores mecánicos, monitores cardíacos, y lo que parecía ser una máquina de diálisis operando a plena capacidad. Weber intentó entrar al quirófano, pero encontró las puertas cerradas con llave desde el interior, algo imposible considerando que no había nadie en el edificio. Cuando golpeó las puertas, los sonidos de equipos médicos se detuvieron inmediatamente, y las luces se apagaron. Weber inspeccionó el exterior del quirófano y confirmó que no había manera de que nadie hubiera salido sin pasar por él. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo llaves para entrar al quirófano 20 minutos después, encontró la habitación completamente vacía y fría,
sin evidencia de que algún equipo hubiera estado funcionando. Durante las siguientes semanas, Weber documentó episodios similares con creciente frecuencia. Quirófanos que se iluminaban espontáneamente, sonidos de cirugías en progreso, y ocasionalmente voces hablando en ruso que parecían dar instrucciones médicas técnicas. Weber, que había aprendido ruso básico durante su servicio policial en Berlín Oriental, pudo identificar términos médicos y órdenes quirúrgicas, pero las conversaciones cesaban inmediatamente cuando intentaba acercarse a las fuentes de los sonidos. Más desconcertante, Weber comenzó a encontrar evidencia física de actividad médica en quirófanos que habían sido sellados y asegurados. Instrumentos quirúrgicos que habían estado guardados en gabinetes aparecían dispuestos en mesas de operaciones en configuraciones precisas para procedimientos específicos. Equipos de anestesia que habían sido desconectados y etiquetados como no funcionales mostraban señales de uso reciente, incluyendo tanques de óxido nitroso parcialmente vaciados y tubos de respiración con condensación fresca. En abril de 1995, el primer intruso fue encontrado en Belice. Marcus Hoffman, estudiante universitario de 20 años, fue descubierto por Weber inconsciente en una mesa de operaciones del pabellón C. Hoffman estaba vivo pero anestesiado, con una incisión quirúrgica perfectamente ejecutada en su abdomen que había sido suturada profesionalmente. Cuando Hoffman recuperó la conciencia varias horas después en un hospital local, no tenía memoria de cómo había llegado a Belice o qué le había ocurrido después de entrar al complejo abandonado. Dr. Ingrid Mueller, cirujana que examinó a Hoffman, confirmó que la incisión había sido realizada con precisión profesional usando técnicas quirúrgicas avanzadas. La sutura era perfecta, no había signos de infección, y el procedimiento había sido ejecutado con cuidado que sugería experiencia médica considerable. Sin embargo, no había evidencia de que algún órgano hubiera sido removido o alterado. Era como si alguien hubiera realizado una operación exploratoria perfecta sin propósito médico aparente. La investigación policial del incidente reveló que Hoffman había entrado a Belice con 2 amigos como parte de una exploración urbana no autorizada. Sus amigos reportaron que se habían separado dentro del complejo alrededor de las 10 de la noche, y cuando no pudieron encontrar a Hoffman después de 2 horas de búsqueda, habían salido para pedir ayuda. No vieron luces en quirófanos, no escucharon equipos médicos, y no tuvieron encuentros con personal médico o figuras no identificadas. Durante los meses siguientes, casos similares ocurrieron con regularidad alarmante. Intrusos que entraban a Belice eran encontrados inconscientes en mesas de operaciones con incisiones quirúrgicas precisas, pero sin memoria de sus experiencias. Dr. Klaus Richter, psiquiatra consultor de la policía alemana, determinó que todos los casos mostraban el mismo patrón: amnesia completa limitada al periodo después de entrar al hospital, pero memorias intactas de todo lo anterior y posterior a su experiencia en Belice. En junio de 1995, las autoridades alemanas instalaron cámaras de seguridad de circuito cerrado en el pabellón C para documentar lo que estaba ocurriendo en los quirófanos durante la noche. Las primeras grabaciones confirmaron los reportes de Weber: luces de quirófano que se encendían espontáneamente, pero las cámaras no mostraban figuras humanas o fuentes obvias de iluminación. Sin embargo, análisis técnico de las grabaciones reveló anomalías electromagnéticas significativas durante los episodios de iluminación, incluyendo interferencia que sugería operación de equipos eléctricos complejos. Más inquietante, las cámaras ocasionalmente capturaban lo que técnicos describían como sombras en movimiento que parecían corresponder a figuras humanas realizando actividades coordinadas en los quirófanos, pero estas sombras no correspondían a objetos físicos visibles. Era como si personal médico invisible estuviera realizando operaciones que las cámaras podían detectar únicamente como disturbios en patrones de luz y sombra. En septiembre de 1995, un incidente particularmente perturbador llevó a la intervención directa del gobierno federal alemán. 5 miembros de un club de exploración urbana entraron a Belice simultáneamente como grupo. Weber los descubrió la mañana siguiente, todos inconscientes en diferentes quirófanos del pabellón C, cada uno con incisiones quirúrgicas diferentes, uno con cirugía abdominal, otro con procedimiento torácico, un tercero con lo que parecía ser neurocirugía menor, y los otros 2 con incisiones que correspondían a procedimientos ortopédicos precisos. Dr. Elisabeth Schneider, jefa de cirugía del Hospital Universitario de Berlín, dirigió el equipo médico que examinó a los 5 intrusos. Su análisis confirmó que todos habían sido sometidos a cirugías realizadas con competencia profesional excepcional, usando técnicas que correspondían a estándares médicos soviéticos avanzados de los años 80. Sin embargo, como en casos anteriores, ningún órgano había sido removido o alterado significativamente. Los procedimientos parecían ser exploratorios o de demostración en lugar de terapéuticos. Más desconcertante,
Análisis de sangre de los 5 intrusos reveló rastros de anestésicos soviéticos que habían sido discontinuados en Occidente debido a efectos secundarios neurológicos que causaban pérdida de memoria temporal. Estos anestésicos no habían estado disponibles en Alemania durante décadas, y no había explicación para su presencia en sistemas circulatorios de personas que habían sido anestesiadas en 1995. El Ministerio del Interior alemán estableció una comisión de investigación para determinar qué estaba ocurriendo en Belice. La comisión, dirigida por Dr. Wolfgang Hartmann del Instituto Federal de Investigación Criminal, incluyó especialistas en fenómenos paranormales, ingenieros electrónicos, historiadores médicos y expertos en tecnología militar soviética. Su mandato era desarrollar una explicación científica para los eventos en Belice y recomendar medidas apropiadas para proteger la seguridad pública. La investigación de la comisión reveló aspectos de la historia médica de Belice que no habían sido conocidos públicamente. Documentos soviéticos abandonados en el hospital describían experimentos neurológicos que habían sido conducidos en soldados voluntarios durante los años 80, incluyendo procedimientos diseñados para optimizar función neurológica y mejorar capacidades cognitivas para personal de élite. Estos experimentos habían utilizado combinaciones de cirugía cerebral menor, drogas experimentales, y lo que documentos llamaban condicionamiento psicológico avanzado. Dr. Dmitry Volkov, neurólogo soviético que había trabajado en Belice durante los años 80 y posteriormente emigrado a Alemania, proporcionó testimonio confidencial a la comisión sobre la naturaleza de los experimentos neurológicos. Según Volkov, los procedimientos habían sido diseñados para crear soldados optimizados con capacidades cognitivas mejoradas, resistencia aumentada al estrés de combate, y lo que describía como lealtad neurológicamente reforzada al sistema soviético. Sin embargo, Volkov también reveló que los experimentos habían tenido consecuencias no anticipadas. Algunos sujetos experimentales habían desarrollado lo que describía como persistencia neurológica póstuma, donde patrones de actividad cerebral parecían continuar después de la muerte biológica. Volkov especuló que décadas de experimentación neurológica en Belice podrían haber creado condiciones donde improntas neurológicas de personal médico soviético permanecían activas en el ambiente del hospital, manifestándose como actividad médica aparentemente autónoma. La teoría de improntas neurológicas era altamente especulativa, pero proporcionaba un marco conceptual para explicar por qué las actividades médicas en Belice seguían protocolos quirúrgicos soviéticos específicos y utilizaban técnicas que correspondían al entrenamiento del personal médico que había trabajado en el hospital durante los años 80. Si las experiencias neurológicas intensas podían de alguna manera grabarse en el ambiente físico de quirófanos donde habían ocurrido, esto explicaría la continuidad de procedimientos médicos décadas después del abandono del hospital. En octubre de 1995, la comisión de investigación fue testigo directo de los fenómenos de Belice cuando Dr. Hartmann y su equipo pasaron la noche en el pabellón C usando equipos de monitoreo avanzados. A las 3:15 de la madrugada, múltiples quirófanos se iluminaron simultáneamente, equipos médicos comenzaron a funcionar, y las cámaras capturaron actividad coordinada que sugería múltiples individuos realizando operaciones complejas. Sin embargo, los miembros de la comisión presentes en el hospital no vieron figuras humanas ni experimentaron contacto directo con entidades no identificadas. Era como si estuvieran observando los efectos de actividad médica sin poder percibir directamente a quienes la realizaban. Dr. Hartmann describió la experiencia como observar las consecuencias de procedimientos quirúrgicos realizados por cirujanos invisibles siguiendo protocolos médicos de otra era. El informe final de la comisión, clasificado como confidencial y no liberado públicamente, concluyó que Belice estaba experimentando fenómenos neurológicos residuales de origen indeterminado que representaban riesgo potencial para la seguridad pública. La comisión recomendó que el complejo hospitalario fuera declarado zona restringida permanente bajo control militar, con acceso limitado únicamente a personal autorizado para investigación científica continuada. En enero de 1996, el gobierno alemán implementó las recomendaciones de la comisión. Belice fue cercado con alambre de púas, equipado con sistemas de seguridad avanzados, y clasificado como instalación de investigación militar restringida. Personal del Ejército Federal Alemán asumió responsabilidad por seguridad del complejo, y entrada no autorizada fue criminalizada como violación de seguridad nacional. Sin embargo, la militarización de Belice no eliminó los fenómenos médicos. Los guardias militares continuaron reportando luces de quirófano, sonidos de equipos médicos, y actividad que sugería cirugías en progreso. Ocasionalmente, soldados de patrulla encontraban intrusos que habían logrado eludir la seguridad perimetral, invariablemente inconscientes en mesas de operaciones con incisiones quirúrgicas precisas y amnesia completa de sus experiencias. Dr. Anna Richter,
sucesora de Dr. Harman en la investigación continuada de Beliz, desarrolló durante los años 2000 una teoría más refinada sobre la naturaleza de los fenómenos médicos. Richter propuso que décadas de experimentación neurológica intensiva habían creado lo que describía como resonancia neurológica ambiental, donde patrones de actividad cerebral asociados con procedimientos médicos específicos habían quedado impresos en el ambiente físico de los quirófanos. Según la teoría de Richter, cuando individuos entraban a estos quirófanos impresos, sus propios sistemas neurológicos eran temporalmente sincronizados con los patrones neurológicos residuales, causando que experimentaran los procedimientos médicos como si estuvieran siendo realizados por el personal médico original, aunque este personal había dejado Beliz décadas antes. Esta sincronización neurológica explicaría tanto la realidad física de las incisiones quirúrgicas como la amnesia posterior causada por interferencia con formación de memorias durante la experiencia. Para probar su teoría, Richter condujo experimentos controlados usando voluntarios del personal militar que se exponían brevemente a los quirófanos de Beliz bajo supervisión médica estricta. Los resultados confirmaron que individuos en los quirófanos experimentaban episodios neurológicos donde reportaban percepciones de actividad médica que no correspondían a estímulos externos presentes, pero que correspondían precisamente a procedimientos que habían sido realizados históricamente en esas ubicaciones específicas. En 2010, 15 años después de la militarización de Beliz, el fenómeno había resultado en 47 casos documentados de intrusos encontrados con incisiones quirúrgicas. Todos los casos seguían el mismo patrón: entrada no autorizada al complejo, amnesia durante el periodo en Beliz, y evidencia física de cirugía realizada con competencia profesional pero sin propósito médico aparente. Dr. Michael Schultz, psiquiatra que estudió los casos de Beliz durante una década, notó que los intrusos afectados frecuentemente desarrollaban habilidades o conocimientos que no habían poseído antes de sus experiencias en el hospital. Algunos adquirían conocimiento básico de terminología médica rusa, otros mostraban familiaridad con procedimientos quirúrgicos que nunca habían estudiado, y ocasionalmente desarrollaban lo que Schultz describía como memoria muscle para técnicas médicas específicas. Quirúrgicos complejos con precisión técnica considerable. Estos efectos posteriores sugerían que la experiencia en Beliz no era únicamente traumática, sino que involucraba algún tipo de transferencia neurológica donde conocimientos y habilidades del personal médico soviético original eran de alguna manera comunicados a los intrusos durante sus experiencias inconscientes. Esta transferencia era típicamente fragmentaria e incompleta, pero ocasionalmente era lo suficientemente detallada para permitir que individuos sin entrenamiento médico describieran procedimientos quirúrgicos complejos con precisión técnica considerable. En 2015, 20 años después del abandono soviético, investigadores militares alemanes desarrollaron protocolos para utilizar constructivamente los fenómenos de Beliz. Médicos militares comenzaron a exponer voluntarios entrenados médicamente a los quirófanos bajo condiciones controladas, permitiendo que absorbieran técnicas quirúrgicas soviéticas avanzadas que habían sido perdidas cuando el personal médico original abandonó Alemania. Estos experimentos, conocidos como Proyecto Transferencia Neurológica, produjeron resultados notables. Cirujanos alemanes que se exponían a los quirófanos de Beliz adquirían competencia en técnicas de neurocirugía y trauma que no estaban disponibles en entrenamiento médico occidental convencional. Sin embargo, los experimentos también confirmaron que la exposición prolongada a los fenómenos neurológicos residuales causaba efectos secundarios, incluyendo episodios de disociación temporal donde los sujetos experimentales ocasionalmente actuaban como si fueran médicos soviéticos de los años 80. Para 2020, 25 años después del abandono del hospital, Beliz permanecía como instalación de investigación militar clasificada donde científicos alemanes continuaban estudiando lo que habían llegado a reconocer como el primer caso documentado de transferencia neurológica ambiental. El fenómeno había proporcionado insights únicos sobre la naturaleza de la memoria, la persistencia neurológica, y la posibilidad de que experiencias humanas intensas pudieran quedar grabadas en ambientes físicos de maneras que trascienden la comprensión neurocientífica convencional. El hospital que opera solo continúa funcionando, sus quirófanos iluminándose espontáneamente en las noches, equipos médicos funcionando décadas después de haber sido abandonados, y personal médico invisible realizando operaciones precisas según protocolos de una era diferente. Los fenómenos de Beliz permanecen como testimonio de que ciertas formas de experiencia humana pueden ser lo suficientemente intensas para imprimir permanentemente sus patrones en el mundo físico, creando lugares donde el pasado continúa operando en el presente de maneras que desafían tanto explicación científica como control humano. En las profundidades de Brandenburg, el hospital abandonado continúa su trabajo nocturno, donde cirujanos que no están allí realizan operaciones que no deberían ser posibles, en pacientes que nunca consintieron a procedimientos que no pueden recordar,
perpetuando décadas de experimentación médica en una instalación donde la línea entre investigación científica y fenómenos paranormales se ha vuelto imposible de distinguir.